CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que desde el 6 de febrero del 2023 viene dando ángulos, perspectivas, pues opiniones, visiones de la Costa Rica en la cual deberíamos estar trabajando, haciendo análisis del hoy, haciendo valoraciones del ayer, pero construyendo y teniendo un sueño que yo creo que todos coincidimos, que es heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la mejor versión de la Costa Rica que sea posible. Y sobre eso es que siempre invitamos a todo el panel de expertos a los cuales tenemos acceso y muy gentilmente nos abren la puerta de su agenda para compartir durante una hora en la 89.1 FM, también en las plataformas digitales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, y a partir de esta semana del próximo sábado de 7 de mañana a las 8 de la noche en varias cableras, en CRC TV y en Telered. A las 8 de la noche, que está ese canal en una red de cableras 30 en todo el país. Vamos a estar pues compartiendo con ustedes también los mejores momentos de Red Democrática en la semana para que ustedes puedan también disfrutarlo en televisión abierta, en cableras, en CRC TV y también en Telered, para que ustedes puedan pues disfrutar de todos los conocimientos que nuestros expertos tienen para comunicarles y para poder sembrar en ustedes una opinión que ustedes puedan valorar y que puedan decir: esto nos sirve para poder construir. El día de hoy tenemos a un invitado que ya ha estado con nosotros, un criminólogo de amplio olfato pues instructivo. A él le gusta pues sembrar opiniones, sembrar buenos elementos en todo el quehacer nacional de la prevención, y sobre él vamos a estar conversando de un tema que nos parece muy importante y se titula de la siguiente manera, me lo pasó Alejandro Arias, nuestro invitado criminólogo del día de hoy, es la participación de las personas menores de edad en actos criminales basados en el análisis de la deserción estudiantil. Aquí estamos juntando dos mundos del día de hoy: el mundo del académico, en donde hay mucha deserción, donde hay mucho atraso, donde hay mucho rezago, no solo en infraestructura, sino en estilo del contenido académico, sino también de la permanencia de los jóvenes en las aulas. Y la otra, que en este momento nos parece que es el punto más crítico de la Costa Rica en la cual estamos viviendo, que es la seguridad. Alejandro, bienvenido a esta que usted sabe que es su casa, y conversemos qué pasa en Costa Rica con la deserción estudiantil y su impacto a nivel de inseguridad. Muchas gracias, Jonathan. Antes de comenzar, pues darle el agradecimiento a ustedes que nos abren siempre las puertas para llevar desde la criminología un poco de la explicación de lo que sucede, y más allá también poderles explicar que los criminólogos estamos acá para justo hacer estos tipos de análisis y buscarle una respuesta a los fenómenos. Sin duda alguna es un tema que no solo los criminólogos podemos trabajar. Esto es un momento donde todos debemos de aportar un poquito al tema de la seguridad nacional. Hay que recordar que la seguridad comienza con nosotros mismos y con los que estamos en casa. Entonces, hay que comenzar a hacer un análisis propio de estos temas, llevar un poco de esta información, y les agradecemos mucho siempre estos espacios, pero sobre todo a las personas que nos sintonizan, saludarles, darles los buenos días, y ojalá estos temas sean de su interés, y por qué no replicar lo que nos rodean. Aquí, como lo decía, son dos mundos, pero dos mundos que están unidos al final en un punto, y nos está llevando a una de las tasas de criminalidad más altas registrados en la historia del país, y que ahora tenemos una gran preocupación, y es que en su gran medida el crimen organizado está iniciando
o inició una etapa de reclutamiento de personas menores de edad y preocupa que los que más están muriendo hoy son personas menores de edad vinculadas con el crimen organizado, personas que deberían estar todavía en la estructura educativa, formándose, creando un futuro para el mañana y, ¿por qué no?, pues dándole esa esperanza de vida que necesita Costa Rica en este momento. Entonces, agradecidos con estos espacios y ojalá el tema de hoy les sea de gran interés a todos. Así lo esperamos también, Alejandro. Esta visión criminológica que ustedes traen siempre es importante. Y un detalle más haciendo, y creo que puede servir como punto de inicio, y es el sorprendente dato que se dio a conocer hace pocas horas de que hay niños de 13 años que ya están siendo reclutados como sicarios en Costa Rica para cometer actos ilícitos, obviamente, pero de niños de 13 años. Si pensamos que de 15 a 17, que era lo que el director de la OIJ nos estaba poniendo como el rango de edad en donde ya se estaban incluyendo en estas estructuras criminales, pues la noticia de que ya hay identificados chicos de 13 años no solo sorprende, sino que preocupa al más alto nivel, por lo menos debería de ocuparnos a todos en lo que está pasando. Claro, ahora que brindas estos datos es muy importante porque hacia el mes de julio de este año el promedio de edad lo teníamos entre los 14 y los 17 y quiere decir que 2 meses posterior el promedio de edad ya bajó y está entre los 13 y los 17 años. Porque en este caso hablando de que vamos a tocar el tema de personas menores de edad. Esto quiere decir que el crimen organizado ha comenzado a entender el tema de las estructuras y de cómo funciona, inclusive a nivel país, el tema de la legislación de personas menores de edad. ¿Verdad? Y tal vez aquí voy a entrar en una parte muy técnica y es que según la legislación, nosotros a nivel del derecho dividimos a las personas menores de edad en dos grupos etarios. Tal vez para que me comprendan, en dos grupos de personas a las cuales la ley se le aplica como ley, pero tienen algunas garantías un poco diferentes a lo que sería el derecho penal de adultos. Y en este caso hablamos del primer grupo etario, aquellas personas que están entre los 12 y los 15 años en promedio, y el segundo etario, el grupo etario es el de los que están entre los 15 y los 17 años, antitos de cumplir los 18 años. ¿Qué pasa aquí? Evidentemente, el derecho penal juvenil es un derecho que cumple una serie de garantías con la persona menor de edad. Caso contrario, el penal adulto, que bien busca un proceso de resocialización del individuo, de la persona que ya comete un delito y llega más bien a la cárcel y demás, buscamos cómo resocializarlo. En este caso, el penal juvenil busca un proceso de educación. Y aquí es donde tenemos que vincularlo con el sistema educativo, porque si el fin penal del derecho penal juvenil es educar, quiere decir que algo está fallando a nivel de sistema educativo, el cual estamos perdiendo a nuestros niños y a nuestros adolescentes que ya están comenzando a incursionar en el mundo de la criminalidad y que, claro, hay ciertos cebos que el mismo crimen organizado ha comenzado a venderle a estas personas menores de edad. Y aquí tenemos, y creo que en otras ocasiones hemos tocado temas como la violencia intrafamiliar, la desigualdad social. Entonces hay una serie de factores que originan que las personas menores de edad vean el mundo de la criminalidad como una utopía, ¿verdad? Como un sueño que quisiera alcanzar pero que entre cada vez se ingresan más a este mundo de la criminalidad, se dan a dar cuenta que es más imposible de llegar. ¿Por qué? Porque no es como se les vende. Nosotros en Costa Rica tuvimos una influencia de las narconovelas, de las narcoseries, y pareciera que todos son elementos aislados, pero a lo último todo está respondiendo a un fenómeno en común, y es que las personas menores de edad están recibiendo información de todos los medios, desde los programas televisivos que transmiten en el país, desde las redes sociales, desde la comunidad, desde el centro educativo, desde nuestro cantón, de nuestro distrito y hasta de nuestro país. Toda la información que están recibiendo vende la idea de que
es el dinero más fácil de obtener, ¿verdad? Voy a tener dinero, voy a tener lujos, voy a tener un carro, voy a tener casa, y entonces le vendemos una idea, o la sociedad como tal le está vendiendo una idea a estas personas menores de edad que al final comienzan cada día más a verse inmersos en un mundo donde posiblemente no hay retorno. Un retorno que implica o terminas preso, privado de libertad, en una cárcel o posterior inclusive hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no va a lidiar con personas que se les convierten en un problema, ¿verdad? Erradican su problema desde la raíz. Y esto es quizás la etapa más dura. Para este año, justamente en el mes de junio, julio, se da una tasa de incremento de personas menores de edad que estaban muriendo. Y uno de los casos, o quizás donde se centró un poco más, fue en la zona de Punta Arenas, ¿verdad? Justamente habían personas entre los 14 y los 15 años que estaban apareciendo en vías públicas fallecidos producto de esto. Y entonces aquí, cuando conversábamos un poco del tema para el día de hoy, ¿por qué era importante hablar sobre esto? Y es que pocas personas se han puesto a reflexionar sobre los datos que en muchas ocasiones el mismo gobierno nos ha brindado y que parecieran ser datos aislados que no le ponemos importancia. Entonces aquí es donde a mí me gustaría entrar en este análisis de por qué la deserción estudiantil y cómo estas personas menores de edad están siendo cada vez más involucrados dentro de estas estructuras criminales. Y me parece, Alejandro, que adentrarnos en ese mundo es no solo importante para darnos cuenta de lo que está pasando, sino para hacer un examen de conciencia en la urgencia de la transformación y la atención del sistema educativo. No puede ser que estemos en los pasos en los que estamos, de los pasos que estamos también dando en la inversión social, que no lo estamos logrando sostener, del tema del crecimiento productivo de la sociedad, que no está logrando dar con la necesidad de las personas, y los muchachos no se van porque simplemente pues quieren ir a experimentar. Es que tienen un faltante, una necesidad y un vacío que simplemente pues los que lo están logrando llenar es el crimen organizado, y como vos decís, no se complican, y por eso la tasa de recambio en ese mundo es tan rápida y tan alta. Y es que no se complican, no rinde, ya no está sirviendo, me está provocando algún problema, lo cambio. Y por eso es que los muchachos están en muy alta preocupación todos de lo que puede estar pasando. Claro, y aquí vamos a ver, para irnos entrando en este mundo comparativo, tenemos que identificar dos momentos históricos y es justamente el momento de la pandemia. La pandemia vino a cambiar muchas realidades sociales y entre esas está el tema del sistema educativo. Costa Rica, para antes de la pandemia, o sea, para antes del 2020, tenía un rezago aproximado del 40%, ¿verdad? O 40 años como tal de un rezago en su estructura educativa y cada vez se iba haciendo un poco más notorio dentro de la infraestructura de los centros educativos, dentro de la preparación de los docentes, y esto se había reflejado mucho en el ámbito universitario cuando encontrabas estudiantes con algunas falencias en sus habilidades blandas y en sus habilidades duras a la hora de formarse dentro de los como profesional. Entonces, estos elementos venían hablándose como una estructura falente de la estructura educativa. Resulta que la pandemia, 3 años de pandemia, nos llevó a un rezago de al menos 50 años. Quiere decir que 3 años de pandemia aumentó en 10 años la gran falencia que hemos tenido como sistema educativo. Y tenemos que entender, y aquí siempre me ha gustado ser muy enfático cuando hablo sobre este tema del sistema educativo, que el sistema educativo no es solo el Ministerio de Educación Pública, no es solo el director, el profesor y la escuela o el colegio, sino que cuando hablemos de un sistema tenemos responsabilidades muchas personas. Dentro de eso está la comunidad, está la familia, los padres de familia, está el estudiante
e inclusive hay una responsabilidad directa de las empresas, organizaciones público-privadas que están dentro de la zona. Entonces, cuando nosotros tenemos que ver todo un sistema desglosado con todas las partes que conforman estos elementos, en el momento en que una de estas partes falle, evidentemente hay un colapso total. Hay un una desigualdad en el acceso a la educación para las personas. Y esto es lo que nosotros podríamos ver, porque en una zona X el centro educativo tiene mejor infraestructura, tiene mejor acceso a muchas áreas de la educación, pero resulta que en otras zonas más rurales, más alejadas del gran área metropolitana, comenzamos a ver ciertas falencias dentro de la infraestructura, dentro de los mismos docentes, el recargo que existe para los docentes atender a la población estudiantil. Entonces, aquí tenemos que entender que esto es una responsabilidad compartida de absolutamente todos los que conformamos el sistema educativo. Y hay unos datos muy interesantes que surgieron en el año 2023 y en una explicación que hacía la ministra de Educación, doña Ana Caterina Müller. Ella hablaba que en el año 2023, para el momento de la matrícula de este año, al menos teníamos 1.200.000 estudiantes registrados para estudiar. Conforme va avanzando el año, tenemos una curva en la deserción estudiantil. Y es cierto que los dos momentos en el que se brindan las vacaciones, que es Semana Santa, que usualmente se toman por las festividades de Semana Santa, pero las vacaciones de los 15 días que se dan en el mes de julio, es donde repunta el índice de deserción estudiantil. Son los índices más altos en donde tenemos. Doña Ana Caterina en esta nos explicaba que justamente para julio de 2023, al menos un 2% de la población estudiantil en promedio había abandonado las aulas. Esto quiere decir que andábamos en un promedio de 15.800 personas menores de edad que habían abandonado las aulas para julio del 2023. Y tal vez aquí nos estaremos preguntando, ¿por qué estoy hablando del año 2023? Porque estos son los datos que, cuando comentaba al principio, tenemos que analizar qué está pasando hoy, 2024. Resulta que de esos 15.880 menores de edad que habían abandonado las aulas, le habíamos perdido del rastro desde el sistema educativo a un promedio igual del 2%. Estamos hablando que entre 700 estudiantes no sabíamos qué estaban haciendo. No sabíamos si estaban con sus familias, no sabíamos a qué se estaban dedicando. El sistema educativo le había perdido el rastro a estas personas menores de edad. Y aquí comienza a existir un dato muy interesante. Si es bien cierto que el sistema educativo costarricense le da acceso a todas las personas menores de edad y que tal vez sí condiciones socioeconómicas y demás hacen que ciertas personas vayan abandonando el sistema educativo, se da un gran repunte en la deserción estudiantil aproximadamente entre el 7º año del colegio y el 9º año del colegio. Es donde presentamos las tasas más altas de deserción. Suele parecer, y es un dato un poco curioso, que cuando las personas en apariencia logran pasar el curso de 9º año, es más estable que se mantengan en su 10º y 11º año y terminar el bachillerato de educación media. Pero la deserción estudiantil se centra en mayores proporciones entre 7º y 9º. Quiere decir que entre los 13 y los 15 años es donde se están registrando los mayores índices de deserción del sistema educativo. Y aquí es donde comencemos entonces a hacer una comparativa. Resulta, y en la introducción, don Jonathan, usted nos decía que se habían liberado datos donde decían que ya personas menores de 13 años estaban ingresando al mundo de la criminalidad. Sí. Voltear cómo hacemos un análisis y podemos entender que quiénes están abandonando el centro educativo y quiénes están ingresando a las organizaciones criminales. Justamente donde tenemos el índice más alto de deserción
son las mismas personas que en rango de edad que están entrando al mundo de la criminalidad. Cuando nosotros le perdemos todo rastro a qué están haciendo nuestros niños y adolescentes que han abandonado el sistema educativo, y usted ve que en el mundo de la criminalidad son ese rango de edad, hay una respuesta directa donde podemos asociar el hecho de que esta deserción nos está alimentando a las personas que están participando en el crimen organizado. Y lastimosamente, cuando usted comienza a revisar, ¿verdad? Porque quizás todos tengamos familiares menores de edad y hoy en día el uso de las redes sociales es prácticamente de acceso libre a todas las personas, ¿verdad? Que hoy las personas menores de edad en su mayoría por lo menos tienen o Facebook o un Instagram. Y ahora existe una plataforma que tal vez los que somos ya un poquito más adentrados en los años, no nos habíamos dado cuenta que existe una red que se llama Be Real, ¿verdad? El celular te notifica en qué momento, o la aplicación te notifica en qué momento tienes que hacer una publicación en tiempo real de lo que estás haciendo. Y entonces los chicos están utilizando el Be Real como una cadena de red social donde muchas personas no tenemos acceso a estas plataformas porque nos habíamos quedado en la era del Facebook, del Instagram, y en lo más que nos habíamos actualizado un poquito era en la era del TikTok, ¿verdad? Pero resulta que hay otras plataformas como Be Real y como la transformación que se le están haciendo a las aplicaciones como Snapchat, en la cual hacemos una serie de juegos, porque es como la tendencia de lo que está existiendo, una serie de juegos donde comenzamos a enviarnos fotos en tiempos reales. Ya no, tal vez no con material explícito sexual, sino más bien con material de lo que estoy haciendo. Y resulta que las publicaciones que se están dando en Be Real, Snapchat y las historias de Instagram son personas menores de edad con el uso de armas de fuego, con alto equipamiento explosivo, y entonces vemos una serie de comportamientos a nivel social de estas personas menores de edad que cada vez les llama más la atención el portar un arma de fuego, el portar dinero dentro de estas publicaciones. ¿Verdad? Los que nos hemos dedicado un poco a investigar estos tipos de comportamientos, a veces toman el dinero en efectivo y lo esparcen como si fuera una piñata. ¿Verdad? ¿Qué se les está vendiendo a estas personas menores de edad? Es el acceso al dinero fácil, es el acceso a tener una mejor calidad de vida, y lo digo entre comillas porque es lo que le vende el narcotráfico, el crimen organizado a estas personas. Y aquí tenemos que entonces nosotros cuestionarnos una serie de elementos que aportan a este tema de la desigualdad social que existe. ¿Quiénes están participando más? Las personas sí en condiciones económicas más desfavorables, las cuales posiblemente se les vende el hecho de que te voy a dar una mejor casa, te voy a dar el dinero para que puedas ayudarle a tu mamá, a tu papá a conseguir los alimentos de esta casa, las medicinas en muchas ocasiones, a los servicios públicos, ¿verdad? A veces las personas no tienen una casa adecuada con los servicios básicos de electricidad, luz, como tal. Alejandro, y es que es básicamente lo que hablábamos hace unos minutos, que los jóvenes salen del sistema educativo porque tienen que ayudar en casa o porque tienen que resolver sus propias necesidades de algo tan básico como lo que estás diciendo. Y para hacer ilustración, hace un tiempo conversaba con unos docentes de la zona sur y nos decían que los muchachos se ausentaban de clases porque decían que tenían que hacer unos mandados. Y cuando les preguntaban por qué hacían ese tipo de mandados, decían es que mis papás no tienen trabajo y por este mandadito a mí me dan para poder comprar comida o para poder comprar las medicinas que se ocupan en casa. Entonces básicamente el crimen organizado entra valiéndose de la falta de esa estructuración institucional nacional para cuidar a los estudiantes en zona educativa, en zona de política social y en zona estructural para poder darles un bienestar pues formal y también lícito. Claro, porque aquí entonces
vamos a ver, ahorita estábamos haciendo un pequeño extracto de la comparativa con el sistema educativo, pero es que esto es una falla a nivel funcional de la estructura del aparato estatal, Así es. ¿verdad? Cuando mi persona menor de edad no tiene acceso a la salud, ¿verdad? Tener que ir a un centro médico, a un EVAIS, y tener que hacer fila desde las 3 de la mañana para ver si te dan una cita, pero resulta que ese día el centro de salud solo habilitó 15 espacios y había más de 15 personas, no agarraste una cita, me siento mal, no tengo acceso, tengo que ver cómo pago por mis propios medios un médico privado, pero mi familia no tiene dinero para eso. Resulta que no tengo alimentación, ¿verdad? Me tengo que valer de lo que o alguien me dé, o por qué no, hasta inclusive tener que hacer robos u hurtos por necesidad. Y tenemos que ver el tema del acceso a los servicios públicos, háblese de agua potable, ¿verdad? Hay muchas personas que tal vez no es el gran porcentaje, pero ¿cuántas personas menores viven en familias en las cuales no tienen acceso al agua potable y tienen que recoger las aguas de las lluvias para poder hacer sus quehaceres de la casa? Esto pareciera que es un irrealismo de la sociedad, pero es muy común y es más frecuente de lo que nosotros vemos, ¿verdad? Muchas veces se han hablado de los índices de pobreza en el país, que es un índice de pobreza que se mantiene estándar ahí por el promedio entre el 20 y el 22% de pobreza. Claro, la gente dice, bueno, nos mantenemos estándar, pero la gente no comienza a analizar de que puede ser un porcentaje, pero la densidad poblacional comenzó a aumentar, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tal vez hace unos 5 años atrás éramos 4.800.000 personas, pero ya vamos por los 5.200.000, ¿verdad? Sin contar personas extranjeras dentro del país, solo hablando de personas nacionales. Claro, el 20% en 4.800.000 personas no es igual que el 20% en 5.200.000. Evidentemente, esto sube una diferencia muy notoria y sí, el índice porcentual nos está diciendo que estamos estándar, pero el índice real nos hace ver que hay más personas en estado de pobreza extrema. Y esto repercute porque justamente muchos de los niños que abandonan el sistema educativo, lo primero en lo que piensan es, voy a ayudar a mi familia. Pero ¿qué pasa cuando un niño sale y evidentemente por estructura estatal a una persona menor de edad no se le debería contratar porque debería estar en los centros educativos? Bueno, Va la sí, informalidad. la parte formal no se va a dar, pero nada te garantiza que el informal, que es el crimen organizado en este caso, no te vaya a reclutar a esa persona menor de edad. Y entonces le vendemos poder a este niño. Sí, de hecho, Alejandro, te quería comentar que a ver, muchos de esta apatía, si se puede decir, o de esa falta de sensibilidad por este 20% que cambia como lo estabas planteando, nos lleva a pensar en burbujas de indolencia, burbujas de indiferencia, que no nos está permitiendo ver lo que realmente está pasando con los jóvenes y los chicos en estas edades de deserción. Sí, vamos a ver, aquí hay que entender que es cierto, la dinámica social ha venido cambiando desde hace muchos años para acá. Y creo que en muchos temas lo hemos conversado y se ha planteado en donde hay una apatía entre los mismos vecinos, ¿verdad? Ya a mí no me importa qué es lo que le pasa al vecino del frente ni al del lado y mucho menos al de atrás, ¿verdad? Porque como no lo tengo que ver tan frecuentemente, hemos comenzado a perder esa empatía. Yo tengo el privilegio de formar criminólogos en un centro educativo y siempre se los he dicho, en los tiempos de nuestros abuelos, prácticamente todas las personas de una comunidad se conocían, Yes. ¿verdad? Sabíamos quiénes eran, dónde estaban, nos reconocíamos por nombre y hasta por los grupos familiares. Hoy no, hoy nosotros hasta en ocasiones no sabemos quién es nuestro vecino del frente. Y si tiene un problema, sí, prácticamente hacemos eso. Es su problema, ya no es mi problema.
Es cierto que no tenemos por qué involucrarnos en la privacidad de las personas, que eso es un tema totalmente aparte. Sin embargo, como un acto solidario, nosotros deberíamos saber quién es nuestro vecino, qué le está pasando, en qué le podemos ayudar como una comunidad. Y aquí entra también una relación de las organizaciones comunales. Pero usualmente las comunidades tienden a tener una agrupación comunitaria que permita, y estas son las personas que deberían hacer las conexiones directas con los entes estatales que le permitan mejorar las condiciones de vida a las personas. Y aquí cada vez vemos cómo la desigualdad social ha llevado a ciertas familias a una tendencia de falencia de accesibilidad a los servicios, en donde la persona menor de edad cree o se atribuye la responsabilidad que nos corresponde a nosotros los adultos que vivimos en una casa, ¿verdad? Que es llevar el sustento de esta casa. Entonces, la persona menor de edad comienza a atribuirse esa necesidad de tener que aportar, porque ya la condición económica no da para poder alimentar todas las bocas que hay en una casa. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a buscar los elementos informales. Y ahí es donde se está basando el crimen organizado para endulzar o ponerle un cebo a las personas menores de edad y decirles, mira, aquí tienen dinero, aquí rápidamente van a no a tener poquito dinero, van a tener bastante dinero. Y entonces, ¿qué le vendemos? Ah, bueno, después le doy un arma de fuego, utilice esta arma de fuego y Los vamos. empoderan. Exacto. ¿Y qué pasa? Resulta que como dinámica nosotros los humanos siempre por tendencia nos va a gustar el poder. No hay persona que diga, ay, yo no quiero tener poder. En algún momento de nuestras vidas ejercemos un rol de poder. Háblese en casa con nuestros hijos, háblese en casa con nuestros hermanos, háblese en la comunidad con nuestro grupo de amigos, háblese en el trabajo cuando yo tengo a cargo personal. Siempre en algún momento, en alguna esfera de nuestro desarrollo, vamos a tener un poquito de poder. Entonces, cuando usted le da un arma de fuego a un niño, ¿qué le está cediendo el crimen organizado? Poder. ¿Verdad? Entonces, evidentemente, se exaltan, comienzan una tendencia a creer que ellos tienen el poder para hacer las cosas mal o bien. Más mal, ¿verdad? Porque usualmente los van a reclutar para el hecho de la venta de droga, el narcomenudeo, y ya llegamos a los extremos de personas menores de edad involucradas en homicidios por remuneración, lo que conocemos sicariato. De hecho, Alejandro, en esta parte, en este punto, tenía la pregunta de, es importante también reflejar en qué consiste la economía criminal, porque lo que automáticamente las personas piensan es en droga, es en el narcomenudeo, es en el llevar paquetes de un lado para el otro, ahora en el sicariato, pero también está el contrabando de muchas mercancías. El ser parte de del crimen organizado no es simplemente el hecho visible o más reconocido de la droga. Hay una infinidad de áreas en las que la economía criminal ocupa de este tipo de recursos, jóvenes que necesiten tener cualquier cosa porque no tienen nada, y a partir de ahí empezar a construir su emporio. Sí, claro. Como lo decía usted, creo que la droga es la punta del iceberg. Sin embargo, hay un sinnúmero de delitos que parecieran que nosotros, o de comportamientos que pareciera que nosotros omitimos, ¿verdad? Háblese del contrabando, háblese del tráfico internacional de personas, del tráfico internacional de venta de órganos. ¿Cuántas personas pues son tratadas para justamente quitarle un órgano y venderlo? Pareciera que nosotros en Costa Rica nos metimos en una burbuja en pensar que aquí no suele pasar esas cosas, que aquí el problema radical y principal que tenemos es la venta de droga. Y no, hay un sinnúmero de comportamientos más que están asociados y que lastimosamente, bueno, era lo que decíamos ahora, cuando ya la persona no le funciona al crimen organizado, pues el crimen no se va a preocupar de
te voy a dejar ir, ya no me funciona, como tal vez en un trabajo formal, donde si usted no está de acuerdo con las políticas, pues dejas el trabajo y continúas en otra organización o prescinden de sus servicios y demás, y que nada pasó. No, en el crimen organizado usualmente lo que ya no funciona hay que exterminarlo, hay que desaparecerlo. Y aquí es donde Costa Rica quizás por nuestro tipo de área geográfica, por nuestro tipo de población, no hemos llegado a delitos tan gravosos como ejemplos suceden en México, desapariciones forzosas, eh, fosas comunes. Todavía no hemos llegado a una dimensión tan Gracias a grande Dios, como tal. bueno, se han dado casos aislados donde cumplen con cierto patrón, pero todavía no es la regla, es la excepción. Sí, sí, sí. Y a eso, ¿verdad? Justamente la referencia. No hemos llegado a ese colapso como tal, pero nada nos está garantizando que no estemos cerca a, ¿verdad? Hace unos años atrás conversábamos y decíamos que no llegábamos quizás a que yo, que no tengo nada que ver con el crimen organizado y demás, fuese víctima colateral de los delitos. ¿No? Ahora ya no te lo podemos garantizar, ni la estructura estatal ni nadie. Es que ya, y hemos analizado casos anteriores, en donde puedes estar en una plaza de deportes viendo un partido y de la nada aparece una persona, entre comillas, sicaria, a matar a otra persona y te dispara. Entonces te conviertes en víctima colateral. Esto es un hecho muy importante de entender que el portar un arma, porque a veces también se ha escuchado el hecho de que todas las personas dicen, vamos a tener que tomar la justicia por nuestras manos. No, esta no es la forma en la que tenemos que trabajar el crimen organizado, no es el aporte que como ciudadanos nos corresponde ayudar al Estado a resolver este conflicto. ¿Por qué? Porque cuando yo porto un arma y no tengo la capacitación, no conozco cuáles son los riesgos de portar un arma. El arma no es un juguete que yo voy a sacar para amedrentar a una persona, para asustarle y que no me asalte o que no me robe mi casa. No, el arma de fuego es un artefacto que yo voy a utilizar porque estoy dispuesto a matar. Entonces, aquí también tenemos que tener mucho cuidado del hecho de querer tomar la justicia por nuestras manos. Eso no es la labor que nos corresponde como personas en la comunidad. ¿Qué nos corresponde? Trabajemos a nuestra población menor de edad. Es cierto, tenemos que entender que con la era tecnológica, a partir del 2010, cuando entra más en punta la era tecnológica, eh, el mundo cambió, las realidades cambió, el acceso a la información cambió. Nuestras personas menores de edad hoy en día tienen el mundo aquí en sus manos. ¿Por qué? Porque la mayoría ya tienen un celular. Alejandro, una pregunta, y haciendo un paréntesis que tiene muchísimo que ver con lo que estás diciendo, se está pensando incluso en prohibir celulares en escuelas y colegios. ¿Eso podría ayudar a mantener concentrados a los muchachos en la escuela y a tratar de evitar algún tipo de insinuación o incidencia del crimen organizado? Vamos a ver, yo creo que haciendo una crítica a esta propuesta, podría reducir, pero no va a controlar el fenómeno. ¿Por qué? Porque al final la persona menor de edad siempre va a tener o va a buscar el medio para poder obtener el acceso a la información. Aquí más bien, antes de hablar de una prohibición, deberíamos nosotros adultos que vivimos en una casa, desde el momento en el que le vamos a ceder un teléfono a nuestras personas menores de edad, en buscar un medio responsable de decirle cómo se aplica, ¿verdad? Tal vez, vamos a ver, hoy es muy difícil no tener un teléfono de algún tipo de gama media alta en el cual te permita muchos accesos, pero deberíamos tener ciertos tipos de controles como padres, como tíos, como abuelos, como miembros que vivimos en una casa con nuestros hijos. Al final, siempre ha existido, ¿verdad? El hecho de que cuando usted va a un centro educativo no podía sacar su celular, pero eso no ha impedido que los chicos no anden con el celular. El celular puede ser una gran herramienta tecnológica de apoyo y eso nos lo demostró la pandemia.
La educación tuvo que pasar a elementos virtuales donde ocupábamos un teléfono celular o una computadora para poder recibir clases, para poder comunicarnos con nuestros docentes. Y hoy no podríamos más bien decir, quitemos esto porque al final es lo que la globalización, lo que el mundo nos ha dicho, tenemos que ir adaptándonos a nuestra propia realidad. Aquí lo que se ocupa es medios de protección desde la familia, desde la comunidad, desde los aparatos estatales. Dentro de ese sistema educativo es donde nosotros deberíamos iniciar a trabajar para comprender cuál es el uso responsable que yo le voy a dar al celular. Hoy en día, ¿cuántos papás? Y hay que recordar que una persona menor de edad está bajo la tutela de sus padres, ¿verdad? No es violentar la privacidad de una persona menor de edad el saber cuáles son las páginas que usualmente visita, cuál es el contenido de los videos que está viendo, cuál es el contenido de los videojuegos que está utilizando. Ahí deberíamos comenzar a trabajar. Si bien es cierto, a veces no podemos responsabilizar que un videojuego violento es el responsable de por qué las personas utilizan armas de fuego, porque los juegos violentos siempre han existido, en menor o mayor proporción, Siempre ¿verdad? La gente podría decir, y un juego como Mario Kart, por ponerle algo, que era lo que más se utilizaba hace unos años atrás, el solo hecho de yo expulsar una tortuga para quitar el carro que iba al frente era un acto violento. Sí. ¿Y Lo qué que decir pasa es que y qué nunca le decir adaptamos. de Mortal Kombat, que era el otro que se usaba en aquellos tiempos? También, ¿verdad? Y había uno que se llamaba Crash, Sí. ¿verdad? Siempre utilizábamos actos violentos, nunca le dimos el matiz violento. Claro, ahora ¿Qué parece, fue lo que cambió? Porque ahora sí es más sensible el tema. porque ahora utilizamos juegos donde es más normal utilizar un arma de fuego, ¿verdad? Es sumamente interesante. Ejemplo, estos juegos como Call of Duty, Free Fire, donde las personas utilizan un elemento virtual, donde un arma de fuego, y es súper interesante. Usted va y toma a un muchacho de 13, 14 años y le pone una serie de armas, aunque sean imágenes, ya las reconocen. Ya sabe cuál es un alto calibre, cuál es un bajo calibre, qué es una escopeta, cómo se compone un Y, revólver. y no les hace gracia las de bajo calibre, buscan las de alto calibre. Claro, claro, porque ya en los juegos le ha permitido que un alto calibre es más efectivo para matar al enemigo. Y le hemos comenzado a dar esos matices. Y evidentemente sí, hay un morbo generalizado desde la parte de cómo vemos estos asuntos de los videojuegos. ¿Verdad? Entonces le comenzamos a generar esa parte del morbo que es muy interesante. Hay un elemento que se llama patogénesis en la criminología, que es justamente la explicación de los elementos morbosos a través de un mecanismo. Quiere decir que buscamos entender cómo la morbo en la psique humana comienza a surgir y le comenzamos a justamente a ponerle más de la cuenta a ciertos elementos que al final, si nos ponemos a ver, hay muchos elementos morbo que a la mayoría de las personas les gusta. Sí. Un sinnúmero, y no hablemos de parafilias o demás, hablemos de conductas que parecieran ser normales, pero que al final comienzan a existir una serie de elementos que cambian la psique del humano y por ende cambia el tipo de comportamiento. Y eso es lo que ha venido sucediendo desde hace unos años para acá. La morbo con la que hemos enfrentado estos fenómenos hace que nuestras personas menores de edad tengan mayor participación. Aquí hay un elemento importantísimo y es la forma en la que nos comunicamos con las personas menores de edad. Si usted tiene un niño de 3 añitos y el niño agarra un tenedor y lo va a hacer a meter en la parte donde está el tomacorriente, nosotros, ¿qué es lo primero que le decimos? No meta eso ahí. Y entonces el niño no está entendiendo por qué no lo tiene que meter. Ahí comienza a entrar este término de patogénesis, de cómo surge el morbo, y el niño que dice, si me están diciendo no lo haga, yo lo voy a ir a hacer porque quiero saber qué es lo que va a pasar, sin darse cuenta que esto pone en riesgo su vida, su salud, su integridad. Hay un tema ahí, Alejandro, y en estos 7, 8 minutos que nos quedan de tiempo quisiera abordar, y es que
has expuesto muy claramente el mundo de la académico, las razones de la deserción, la pérdida de rastro de muchos muchachos. Del otro lado, lo que es la economía criminal, lo que es la organización criminal como tal y todo lo que sucede. Ahorita estamos en la incidencia de toda la parte tecnológica, pero hay un punto que me parece a mí sustancial para poder entender por qué tenemos como sociedad tanto problema y nos está costando tanto resolverlo, y es el concepto de la autoridad de los padres o de las instituciones o de los docentes o de los que tradicionalmente tienen ese factor de autoridad sobre las personas menores de edad, y que se está perdiendo no solo el concepto de autoridad, sino el ejecutar y el implementar la autoridad para mantener un orden social de estas personas menores de edad. ¿Qué está pasando en ese puente que es lo que, o ese muro de contención para que los muchachos no tengan que llegar al crimen organizado? ¿Por qué se ha ido perdiendo? Claro, y aquí lo voy a ir asociando justo con la idea que venía desarrollando, y esto se llama la modificación neurolingüística. Es tan fácil hablar en negativo, para decirle a una persona, no haga, no haga, no haga, pero genera ese morbo por hacer. Yo quiero saber porque yo quiero reconocer las consecuencias. Por más que nosotros digamos, es que eso va a tener una consecuencia, ¿verdad? Usualmente no aprendemos por cabeza ajena, decían nuestros padres. ¿Verdad? Necesitamos experimentar por nuestra propia cuenta cuál es la consecuencia que voy a obtener. Y dentro de este proceso de transformaciones neurolingüísticas, tenemos que entender que la autoridad se ha ido perdiendo porque en muchas ocasiones el patrón social se modificó. Hace unos años mamá usualmente estaba en casa, el papá era el que se hacía cargo y entonces tenía una figura de autoridad dentro de casa. Pero posterior, ¿qué pasaba? Que si yo hacía algo muy malo, mamá me decía, espere que venga su papá. Porque cuando su papá se dé cuenta, y entonces evidentemente le teníamos mucho temor a esta figura de autoridad suprema que era papá. Que era el que nunca estaba en casa, pero que cuando llegaba y le daban las quejas, que a todos nos agarrara confesados porque nos iba a ir mal. ¿Qué Como en pasa? feria, diría mi abuela. Sí, ¿y qué pasa? Las familias comienzan a un proceso de desintegración, ¿verdad? Y entonces pasamos de familias con un núcleo familiar como tal a familias monoparentales. Y entonces, usualmente el niño, ¿verdad? Que es quizás no es la norma, pero usualmente es la excepción, los niños quedan con mamá en casa. Y tendemos a que ya mamá, pues los ingresos que teníamos como familia ya no es lo mismo. Entonces ahora mamá necesita salir a trabajar. ¿Y qué pasa? Que es una tendencia que ha comenzado a existir mucho. Los niños, posterior a los 12 años, comienzan a quedarse solitos en su casa. ¿Verdad? Usualmente le pagamos a alguien para que nos cuide a nuestros niños entre los primeros años y quizás hasta los 12 años. Pero ya que el muchacho vaya al colegio, ¿para qué vamos a pagarle a alguien que cuide si más bien va a pasar más tiempo en el colegio? Y quizás el tiempo ocio que le permita estar entre casa y la llegada de mamá a casa es mínimo, pero es un tiempo donde, como les decía ahora, el acceso a la tecnología los ha llevado a muchas cosas. Hay patrones que nos han dicho o que nos han permitido analizar que inclusive cualquier persona podría decir que cómo eso influye el acceso a la pornografía. Las personas podrían decir, pero ¿qué tiene que ver un acto sexual con el campo de desarrollo del proceso neurológico del niño? Pues resulta que ya a partir de los 12 años, cuando inclusive comienzan a tener ciertos cambios hormonales, el acceso a este tipo de contenido hace que en efecto su capacidad neurológica comienza a modificarse y esto comienza a modificar el patrón del comportamiento. Si le hacemos una sumatoria a todos estos factores, comenzamos a ver resultados donde la autoridad comienza a desaparecer. Ya mamá no tiene una autoridad sobre mí porque por sí nunca está en casa. Nadie tiene una autoridad de mí porque por sí yo estoy solo, me tengo que cuidar solo, me tengo que cocinar solo, me tengo que hacer mis quehaceres del centro educativo solo, no tengo un apoyo externo. Y adicional, cuando tengo un conflicto en la escuela,
por sí, ya como mamá o el miembro no le interesa qué es lo que pasó conmigo. Entonces, cuando algo pasa, ¿qué ha sucedido? Que a veces, y es uno de los grandes errores que hemos cometido como familia, es que le hemos quitado autoridad a los profesores. Así es. ¿Verdad? Vamos y le quitamos la autoridad. Hace muchos años los profesores tenían una autoridad. Vamos, que tengan autoridad no significa que tienen que tratar de agresión, violencia a nuestros niños. Son cosas diferentes. Evidentemente, pero tenían autoridad. Eran personas que representan. Yo hoy en día tengo recuerdos de profesores en mi colegio que les guardo mucho cariño y mucho afecto, pero fueron personas que posiblemente tenían una autoridad muy marcada sobre nosotros los estudiantes. E inclusive le guardo un gran aprecio a mi profesora que fue de tercero y cuarto grado de la escuela. ¿Por qué? Porque fueron personas que marcaron nuestras vidas, porque tenían una autoridad sobre nosotros y nos educaron y nos enseñaron. Hoy, nuestro gran problema, le hemos ido quitando la autoridad a las personas. ¿Qué pasa? Y para ir cerrando, ¿qué pasa? He visto videos donde tal vez la policía administrativa llega a hacer la detención de un muchacho porque ha cometido algún ilícito y resulta que los primeros que salen a golpear a los policías, a empujar a los policías, a quitarle a la persona de menor de edad para meterlo dentro de la casa, son sus propios papás. Yes. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros niños? Que no hay autoridad, que no tenemos que respetar a las autoridades y que por ende tenemos un campo amplio de acciones, de comportamientos que se los vamos a justificar y cuando llegan a involucrarse, cuando llegan a salirse de la estructura educativa y comienzan a la participación en el crimen organizado, al final siempre me lo van a justificar y por ende, y con esto voy cerrando, don Jonathan, aquí es donde nosotros como adultos tenemos que pensar en cuál va a ser el futuro de estos niños que están creciendo, qué queremos para ellos, qué estamos buscando. Ser familias monoparentales, ser personas que nos toque trabajar para poder llevar el sustento a nuestras casas, no significa que tengamos que dejar de lado a nuestras personas menores de edad. Ayudémosles. Estamos en este momento para orientarles, para que ellos aprendan, para que conozcan qué es de la vida, pero sobre todo que sean mejores personas. Hoy aquellos que lastimosamente han muerto producto del crimen organizado quizás merecían tener una mejor vida si nosotros les hubiésemos ayudado a orientar el camino correcto. Y a los que hoy lastimosamente están inmersos en este mundo, creo y soy fiel creyente de esto y pues es algo de lo que siempre me ha gustado mucho estudiar, es el comportamiento de las personas menores de edad. Estamos a tiempo de rescatarlos del crimen organizado, pero es una lucha que tenemos que hacer todos. No le podemos dejar la batalla al organismo, a las estructuras, al gobierno. Es una lucha que comienza en casa y que apoyamos a la estructura estatal para poder garantizar un mejor Costa Rica. Alejandro, muchísimas gracias por esta descripción de cómo la deserción estudiantil está impactando las organizaciones criminales y la inseguridad del país. Te lo agradecemos mucho. Para servirles, siempre es un gusto poder compartir con ustedes y ojalá estos mensajes lleguen a más personas y en verdad podamos sumarnos al cambio social que merece Costa Rica. Este programa estará siendo colocado en estos segundos en el canal de YouTube de Red Democrática. Les recordamos CRC TV y también Telered. Mañana 8 de la noche. No se pierdan los programas más importantes de Red Democrática. Seguimos haciendo incidencia en Costa Rica. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.